Hola, hola, hola familia de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí con una energía que no me cabe en el cuerpo, listísimo para compartir con ustedes un vídeo que créanme, los va a dejar con la boca abierta. ¿Por qué hoy? Hoy es un día especial. Hoy, después de mucho tiempo guardándolo, vamos a revelar un secreto. Un secreto que mi papá ha mantenido bajo llave durante años. Un secreto que cuando Kerem se entere. Uf. Ya verán la reacción explosiva. Porque Kerem ama las sorpresas. Y esta es una de las grandes. Así que si son nuevos por aquí y les gusta el misterio, las sorpresas, las emociones fuertes, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos contenido para reír, para emocionarnos y sobre todo para compartir. Y ahora sí. Prepárense porque esto va a empezar. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, tengo que hablarles un poquito de mi papá. Mi papá siempre ha sido un hombre, digamos, poco convencional. Siempre ha tenido proyectos rarísimos, ideas geniales. Y una capacidad para guardar secretos que ya quisieran muchos agentes secretos. Siempre me decía, hijo, hay cosas que es mejor guardar en el corazón y revelarlas en el momento justo. Y parece que ese momento justo es hoy. Kerem, como ya saben, es mi sobrino. Es un niño súper curioso, inteligente, lleno de energía. Y un fanático absoluto de los dinosaurios. Literalmente podría pasar horas leyendo sobre el tiranosaurio Rex, el velociraptor, el triceratops. Se sabe todos los nombres y características. Y siempre ha soñado con encontrar un fósil. Siempre me dice, tío, yo voy a ser paleontólogo y voy a descubrir una nueva especie de dinosaurio. Ese sueño, esa pasión, lo consume por completo. Lo veo en sus ojos cada vez que hablamos del tema, en su dedicación cuando construye réplicas de esqueletos con bloques de construcción, en la forma en que dibuja con tanto detalle sus dinosaurios favoritos. Kerem no solo es un fan, es un aspirante a científico, un pequeño explorador con una imaginación desbordante. Y aquí es donde entra en juego el secreto de mi papá. Resulta que hace muchos años, cuando mi papá era joven y vivía en el pueblo, encontró algo. Algo muy especial. Estaba caminando por el campo cerca de un río cuando vio una roca extraña. Una roca que no parecía una roca normal. Tenía una forma peculiar, un color diferente. Y algo le decía que ahí había algo más. El pueblo donde creció mi papá, un lugar tranquilo y rodeado de naturaleza, siempre ha sido un territorio rico en historias y leyendas. Los ancianos hablaban de antiguos habitantes, de animales extraños que vagaban por las colinas hace mucho tiempo. Quizás esas historias influyeron en la intuición de mi papá, en esa sensación de que la roca era algo más que una simple piedra. O quizás simplemente fue la curiosidad innata que lo ha caracterizado toda su vida. Así que, como buen curioso, mi papá empezó a excavar. Con cuidado, con paciencia, fue quitando la tierra. Y poco a poco fue descubriendo un hueso. Un hueso gigante. Un hueso que, según él, podría ser de un dinosaurio. El trabajo fue arduo, la tierra estaba dura y compacta, pero mi papá perseveró. Utilizó herramientas improvisadas, palas y picos que encontró en el granero, y poco a poco fue liberando el hueso de su prisión de tierra. A medida que el hueso se hacía más visible, su emoción crecía. La forma, el tamaño, la textura, todo indicaba que no era un hueso común y corriente. Era algo antiguo, algo poderoso, algo que pertenecía a una época olvidada. Obviamente en ese momento mi papá no tenía ni idea de paleontología ni nada parecido. Pero sí tenía mucha intuición. Y su intuición le decía que ese hueso era importante. Así que lo guardó. Lo escondió en el granero, debajo de unas cajas viejas. Y lo mantuvo en secreto durante todos estos años. Siempre pensando en el momento adecuado para revelarlo. La decisión de mantener el hueso en secreto no fue fácil. Mi papá se debatió entre la emoción del descubrimiento y la responsabilidad de saber qué hacer con él. En aquella época, no existía la facilidad de acceso a la información que tenemos hoy. Los recursos eran limitados y el conocimiento sobre paleontología era escaso.
Temía que, si revelaba el hallazgo, el hueso terminara en manos equivocadas o que se perdiera para siempre. Por eso optó por guardarlo, esperando el momento oportuno para compartirlo con el mundo. El granero, un espacio lleno de recuerdos y herramientas de trabajo, se convirtió en la guarida del secreto. El hueso permaneció allí, oculto bajo las cajas viejas, como un tesoro esperando ser descubierto. Yo me enteré de esto hace algunos años, de casualidad. Estábamos conversando sobre los dinosaurios, precisamente por Kerem, y mi papá, con una sonrisa misteriosa, me dijo: «Hijo, yo también tengo una historia que contarte sobre dinosaurios». Y ahí me contó todo. Me mostró el hueso. Era enorme, pesado, con una textura extraña. Yo también me quedé alucinado. Recuerdo vívidamente el momento en que mi papá me reveló el secreto. Estábamos sentados en el porche de la casa, disfrutando de la tranquilidad del atardecer. La conversación fluyó naturalmente hacia los dinosaurios, gracias a la incesante curiosidad de Kerem. Fue entonces cuando mi papá, con esa sonrisa enigmática que solo él posee, me confesó su hallazgo. Al principio pensé que estaba bromeando, que se trataba de una de sus historias fantásticas. Pero luego me llevó al granero y me mostró el hueso. La impresión fue indescriptible. Era real, tangible, un fragmento de historia que había permanecido oculto durante décadas. La emoción me invadió, la misma emoción que ahora siento al compartir esta historia con ustedes. Y desde entonces hemos estado esperando. Esperando el momento perfecto para contarle la verdad a Kerem. Y creemos que ese momento es ahora. Porque Kerem está más grande, más maduro. Y sobre todo más fanático de los dinosaurios que nunca. Hemos observado a Kerem crecer, su pasión por los dinosaurios intensificarse con el tiempo. Hemos visto cómo devora libros sobre paleontología, cómo construye réplicas de esqueletos con una precisión asombrosa, cómo sueña con descubrir nuevas especies y contribuir al conocimiento científico. Creemos que está preparado para recibir esta noticia, para comprender la importancia del hallazgo y para asumir la responsabilidad que conlleva. Creemos que este secreto no solo lo sorprenderá, sino que también lo inspirará a seguir sus sueños con aún más determinación. Así que, sin más preámbulos, vamos a llamar a Kerem. Ya lo tenemos todo preparado. Hemos decorado el jardín con motivos de dinosaurios, hemos preparado una tarta con forma de tiranosaurio Rex. Y tenemos el hueso listo para ser revelado. Los preparativos fueron intensos. Queríamos crear un ambiente especial, un escenario que potenciara la sorpresa y la emoción. Decoramos el jardín con guirnaldas de hojas verdes, globos de colores que simulaban huevos de dinosaurio y réplicas de esqueletos que habíamos construido juntos. La tarta, una obra de arte culinaria, representaba un imponente tiranosaurio Rex, listo para devorar a sus presas. Y el hueso, el protagonista principal de la historia, descansaba en una caja forrada de terciopelo, esperando su gran momento. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para crear una experiencia inolvidable para Kerem. Kerem llega corriendo con una sonrisa de oreja a oreja. «Tío, me dijiste que tenías una sorpresa para mí». La inocencia y la emoción brillan en sus ojos. Su energía es contagiosa. Sabemos que está ansioso por descubrir la sorpresa, que ha estado imaginando todo tipo de posibilidades. Yo le digo: «Así es, Kerem, y es una sorpresa jurásica». La sonrisa de Kerem se ensancha aún más. Sabe que algo grande está a punto de suceder. Le mostramos la decoración del jardín. Kerem abre los ojos como platos. «¡Wow! Esto es increíble, es como si estuviera en Jurassic Park». La decoración ha cumplido su objetivo. Kerem está inmerso en un mundo de dinosaurios, un mundo que siempre ha soñado con explorar. Le servimos un trozo de tarta con forma de tiranosaurio Rex. Kerem está extasiado. «Esta tarta es genial, pero dime, tío, ¿cuál es la verdadera sorpresa?». La paciencia de Kerem se agota. Quiere saber el secreto, quiere descubrir el misterio. Yo miro a mi papá, que asiente con la cabeza. Es el momento. La tensión es palpable. Los tres sabemos que estamos a punto de vivir un momento único. «Kerem», le digo, «tengo que contarte una historia». Una historia que involucra a tu abuelo, a un hueso gigante y a un dinosaurio. Empiezo a narrar la historia,
reviviendo los recuerdos de mi papá, describiendo el hallazgo en el campo, transmitiendo la emoción del descubrimiento. Y le contamos toda la historia. Desde que mi papá encontró el hueso en el campo, hasta que me lo mostró a mí. Kerem escucha atentamente con los ojos fijos en nosotros. No dice una palabra. Kerem está absorto en la historia, procesando la información, imaginando la escena del descubrimiento. Su respiración se vuelve más rápida, sus manos tiemblan ligeramente. Cuando terminamos de contar la historia, Kerem se queda en silencio durante unos segundos. La expectativa llena el aire. Luego pregunta, ¿y dónde está el hueso? La pregunta que todos esperábamos. La pregunta que marcará un antes y un después en la vida de Kerem. Mi papá se levanta y va hacia el granero. Regresa con una caja grande. La abre con cuidado y saca. El hueso. El momento culminante. El secreto revelado. Kerem se queda sin aliento. Se acerca al hueso, lo toca con las manos temblorosas. Lo examina con detenimiento. Sus ojos brillan con una intensidad indescriptible. La emoción lo desborda. Es increíble, dice con la voz entrecortada. Es un hueso de dinosaurio de verdad, es el hueso más grande que he visto en mi vida. La confirmación. El sueño hecho realidad. Y entonces. Explota. Empieza a saltar, a gritar, a reír. Está eufórico. La alegría desbordante. La explosión de emociones. Voy a ser paleontólogo, voy a estudiar este hueso, voy a descubrir a qué dinosaurio pertenece, exclama Kerem, con los ojos brillantes de emoción. El futuro se revela ante sus ojos. Un futuro lleno de desafíos, de descubrimientos, de pasión por la ciencia. Lo abrazamos. Mi papá y yo nos miramos sonriendo. Sabíamos que esta sorpresa le iba a encantar a Kerem. Pero no imaginábamos que su reacción iba a ser tan explosiva. La satisfacción del deber cumplido. La alegría de ver a Kerem feliz. Y ahí está Kerem, jugando con el hueso, imaginándose que está excavando en busca de más fósiles. Cumpliendo su sueño. Un sueño que se ha hecho realidad gracias a un secreto guardado durante muchos años. Un secreto que finalmente ha salido a la luz. Kerem, con el hueso en sus manos, se transforma en un explorador, en un científico, en un paleontólogo en ciernes. Su imaginación vuela, su mente se llena de preguntas, su corazón se llena de esperanza. Y así termina esta increíble historia, familia de YouTube. ¿Qué les pareció? Impactante, ¿verdad? La reacción de Kerem fue absolutamente genial. Y a mí personalmente me encantó poder compartir este momento tan especial con ustedes. En resumen, hoy les revelamos un secreto familiar guardado por años. Mi papá encontró un hueso de dinosaurio. Se lo mostramos a Kerem, su fanático número 1, y su reacción fue explosiva de alegría. Un momento inolvidable que quisimos compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció la sorpresa, qué les pareció la reacción de Kerem. Quiero saberlo todo. Y si tienen alguna teoría sobre a qué dinosaurio podría pertenecer el hueso, también son bienvenidos a compartirla. Creemos que la comunidad de YouTube puede ayudarnos a identificar el hueso. Sus conocimientos, sus investigaciones, sus teorías, todo es bienvenido. Juntos podemos descubrir a qué dinosaurio perteneció este hueso y contribuir al conocimiento científico. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un super like. Compártanlo con todos sus amigos y familiares. Y si todavía no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras aventuras. Pronto les contaremos más sobre el hueso y sobre el futuro de Kerem como paleontólogo. Hasta la próxima, familia.